El profeta de Internet. En el año 2000, un usuario bajo el nombre de John Titor apareció en los foros de Internet con una afirmación extraordinaria. Aseguraba ser un soldado del año 2036, enviado atrás en el tiempo con una misión crítica: recuperar un ordenador IBM 5100. Lo que siguió fueron 2 años de las predicciones más detalladas, técnicamente sofisticadas e inquietantemente precisas sobre el futuro jamás registradas en línea. Titor no solo afirmó ser un viajero del tiempo, proporcionó planos técnicos de su máquina del tiempo, detalló cómo funcionaba el desplazamiento temporal y explicó la interpretación de los muchos mundos, de la mecánica cuántica, con una precisión que dejó atónitos a los físicos. Según él, su máquina era una unidad de desplazamiento temporal C-204 de General Electric instalada en un Chevrolet Corvette de 1967 y posteriormente actualizada a un Chevrolet Suburban de 1987 para mejorar su capacidad de carga. Pero fueron sus predicciones las que hicieron que el mundo prestara atención. Escribiendo entre el año 2000 y 2001, Titor predijo con exactitud que no se encontrarían armas de destrucción masiva en Irak. Advirtió que el gran colisionador de hadrones del CERN crearía agujeros negros en miniatura, algo que el CERN no confirmó hasta 2008. Describió un futuro en el que la gente llevaría potentes ordenadores en sus bolsillos y se comunicaría a través de redes sociales, años antes de que los teléfonos inteligentes y las redes sociales se volvieran omnipresentes. Lo más escalofriante de todo es que predijo una segunda guerra civil estadounidense que comenzaría alrededor de 2005, provocada por violaciones de las libertades civiles tras un gran ataque terrorista. Describió acciones de la Policía Federal, la suspensión de derechos constitucionales y una creciente división entre las poblaciones urbanas y rurales. Escribiendo meses antes del 11 de septiembre, advirtió que los estadounidenses cambiarían voluntariamente su libertad por seguridad tras experimentar el terrorismo doméstico a una escala sin precedentes. El conocimiento técnico de Titor era igualmente impresionante. Describió con precisión cómo el IBM 5100 contenía funciones ocultas capaces de depurar código de mainframes antiguos, información que IBM no reconoció públicamente hasta años después. Un ex ingeniero de IBM llamado Bob Dubke confirmó que solo un puñado de personas conocía estas capacidades cuando Titor publicaba sus mensajes. Las fotografías que proporcionó mostraban su supuesta máquina del tiempo, completa con especificaciones técnicas detalladas y lo que parecía ser un manual auténtico. Las imágenes demostraban un nivel de sofisticación que habría sido extremadamente difícil de falsificar en el año 2000. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, John Titor se desvaneció de los foros en marzo de 2001, afirmando que su misión estaba completa. Su último mensaje decía: dejaré esta línea mundial en breve, y este será mi último mensaje. Solo hay unos pocos elementos de seguridad que necesito comprobar antes de irme. 15 años después, muchas de las predicciones de Titor sobre la vigilancia, las redes sociales y la polarización política en Estados Unidos se han cumplido con una precisión inquietante. ¿Fue John Titor un engaño elaborado? ¿O era exactamente lo que decía, ser un viajero del tiempo de un mundo no tan diferente al nuestro, el hombre fuera del tiempo? En una concurrida tarde de jueves de junio de 1950, un hombre apareció repentinamente en medio de Times Square, en la ciudad de Nueva York. Fue atropellado por un taxi y murió al instante. Lo que hizo que este accidente de tráfico fuera extraordinario no fue el atropello en sí, sino lo que la policía encontró al registrar el cuerpo. El nombre de la víctima era Rudolph Fentz, según la identificación en su cartera, pero todo lo demás sobre él era imposible. Vestía una levita negra y zapatos abotonados que parecían pertenecer a la década de 1870. Sin embargo, la ropa parecía nueva, sin rastro de edad o desgaste. En sus bolsillos, los investigadores encontraron botones de latón, una ficha de cobre válida para una cerveza en una taberna que había sido demolida en 1876, $70 en billetes antiguos, dinero que había estado fuera de circulación durante décadas. Lo más desconcertante de todo era lo que no tenía: ninguna tarjeta de identificación de la era moderna, ningún contenido en la cartera que lo conectara con 1950, y ningún signo de enfermedad mental o confusión que pudiera explicar su apariencia anacrónica. Los testigos lo describieron mirando a su alrededor con desconcierto, como si viera Times Square por primera vez antes de caminar directamente hacia el tráfico. El capitán Hubert Drop Dream, de la Oficina de Personas Desaparecidas, decidió investigar. Lo que descubrió desafió toda lógica. En los archivos de personas desaparecidas de 1876 encontró una entrada para un tal Rudolph Fentz, de 29 años, que había desaparecido sin dejar rastro mientras daba un paseo nocturno cerca de su casa. La descripción del hombre desaparecido coincidía perfectamente con la víctima del accidente. Rim profundizó y encontró más pruebas imposibles. En la guía telefónica de Nueva York de 1939 había un listado para un Rudolph Fentz Jr. Al ser contactado, el hombre afirmó que su padre había desaparecido misteriosamente en 1876 durante un paseo y nunca fue visto de nuevo. Proporcionó una fotografía de su padre. Era idéntico al hombre muerto en Times Square hasta el más mínimo detalle. El caso fue archivado discretamente y olvidado, considerado demasiado extraño para el consumo público. Pero los oficiales de policía retirados que trabajaron en el caso continuaron susurrando sobre él durante décadas. Habían sido testigos de algo que desafiaba todo lo que entendían sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. ¿Fue Rudolph Fentz víctima de alguna anomalía temporal que lo transportó 74 años hacia el futuro? ¿O fue esto un engaño elaborado diseñado para engañar a las autoridades? La evidencia física.
La ropa del siglo XIX perfectamente conservada, el dinero auténtico de la época y los registros de personas desaparecidas sugieren algo mucho más extraño de lo que nadie estaba dispuesto a admitir públicamente. El deslizamiento temporal de Versalles. El 10 de agosto de 1901, dos respetables académicas inglesas, Eleanor Jourdain y Charlotte Moberly, dieron lo que creían que sería un simple paseo por la tarde a través de los jardines del Palacio de Versalles. Lo que experimentaron, en cambio, se convirtió en uno de los casos de viaje en el tiempo más documentados y creíbles jamás registrados. Las mujeres, ambas altamente educadas y escépticas por naturaleza, estaban explorando los terrenos cuando comenzaron a notar que algo andaba mal. La atmósfera se volvió opresiva y onírica. Los colores a su alrededor parecían desvanecerse y una inexplicable sensación de melancolía se apoderó de ellas. Se encontraron con varias personas vestidas con ropa del siglo XVIII que parecían ocuparse de sus asuntos diarios como si fuera perfectamente normal. Cerca del Petit Trianon, vieron a una mujer vestida de época sentada en la hierba dibujando. Ella levantó la vista hacia ellas con una expresión de leve curiosidad antes de volver a su trabajo. Investigaciones posteriores revelarían que la mujer coincidía perfectamente con las descripciones históricas de María Antonieta, hasta su peinado distintivo y sus rasgos faciales. La ubicación donde la vieron era precisamente donde se sabía que la reina condenada pasaba sus tardes en el verano de 1789. Se encontraron con jardineros trabajando con herramientas que pertenecían a un siglo diferente, vieron edificios que habían sido demolidos décadas antes y caminaron por senderos que ya no existían en 1901. Lo más impactante fue su interacción con un hombre con una capa oscura que les advirtió que se alejaran de una cierta dirección, un hombre que luego se darían cuenta de que guardaba un parecido exacto con el conde de Vaudreuil, uno de los cortesanos de María Antonieta. Cuando regresaron a su hotel esa noche, ambas mujeres estaban conmocionadas por la experiencia. Siendo académicas, comenzaron una investigación metódica que duró más de una década. Entrevistaron a historiadores, estudiaron mapas de Versalles del siglo XVIII, compararon sus recuerdos con registros históricos. Todo lo que habían visto y todos los que habían encontrado podían ser verificados como históricamente precisos para el verano de 1789, solo meses antes de que la Revolución Francesa lo cambiara todo para siempre. Lo que hizo que su relato fuera particularmente creíble fue que realizaron su investigación por separado, escribiendo relatos independientes antes de comparar notas. Sus descripciones coincidían no solo entre sí, sino también con registros históricos que no estaban disponibles públicamente en 1901. Tenían conocimiento de detalles arquitectónicos, diseños de jardines e incluso individuos específicos a los que no podrían haber accedido a través de la investigación convencional. Las autoridades francesas tomaron sus afirmaciones lo suficientemente en serio como para lanzar su propia investigación. Confirmaron que las mujeres habían descrito con precisión características de Versalles que habían existido en 1789, pero que habían sido cambiadas o eliminadas para 1901. Los caminos que recorrieron, los edificios que vieron e incluso la ubicación de árboles específicos coincidían con los planos históricos almacenados en archivos privados. Moberly y Jourdain pasaron 10 años investigando y verificando su experiencia antes de publicar Una aventura en 1911. Su relato provocó un debate internacional y atrajo tanto el apoyo de investigadores psíquicos como el escepticismo de científicos materialistas. Pero la evidencia física, su conocimiento imposible del Versalles del siglo XVIII, permaneció sin explicación. Se habían deslizado de alguna manera dos académicas inglesas hacia el pasado y presenciado a María Antonieta en su último verano de libertad. El misterio perdura. El marinero de la Filadelfia. En el verano de 1955, un astrónomo e investigador de ovnis llamado Morris Jessup recibió una carta que cambiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la realidad. La carta era de un hombre que se hacía llamar Carl Allen, más tarde conocido como Carlos Miguel Allende, y contenía una de las afirmaciones más extraordinarias de la historia moderna. Allende afirmaba haber presenciado los intentos de la Marina de los Estados Unidos de lograr la invisibilidad mediante la manipulación de campos electromagnéticos en 1943. Según su relato, servía a bordo del buque mercante SS Andrew Furuset cuando observó un experimento realizado en el USS Eldridge en el astillero naval de Filadelfia. El experimento, afirmó Allen, había funcionado demasiado bien. En lugar de simplemente volverse invisible al radar, Allen testificó que todo el destructor se había desvanecido de la vista antes de reaparecer en un dramático destello de luz. Pero la tripulación, afirmó, había cambiado para siempre por la experiencia. Algunos se habían vuelto parcialmente invisibles y no podían apagarse. Otros habían desarrollado la capacidad de atravesar paredes sólidas, una habilidad que no podían controlar. Lo más inquietante de todo, algunos se habían despegado del tiempo. Allende describió encuentros con marineros del Eldridge en bares de Filadelfia que de repente se congelaban a mitad de una frase, volviéndose invisibles e inaudibles para todos a su alrededor durante minutos. Cuando regresaban, afirmaban haber estado en otro lugar completamente diferente, a veces en el pasado, a veces en el futuro. Hablaban de experimentar sus vidas enteras fuera de secuencia, de ser incapaces de controlar cuándo y dónde existían en el tiempo. Un marinero, afirmó Allen, simplemente había atravesado la pared de un bar y nunca más fue visto. Otro se había quedado atascado a medio camino a través de una pared y murió horriblemente cuando el efecto desapareció. El caso más perturbador involucró un marinero que envejeció 30 años en cuestión de minutos durante uno de estos episodios temporales, muriendo de vejez frente a sus aterrorizados compañeros. La Marina, según Allen, había silenciado todo el experimento, pero los efectos no pudieron ser contenidos.
Los marineros continuaron experimentando desplazamientos temporales durante meses, apareciendo y desapareciendo al azar, envejeciendo rápidamente, perdiendo gradualmente la cordura a medida que se despegaban del tiempo lineal. Lo que hizo que el relato de Allen fuera convincente no fue solo el detalle, sino la precisión científica de sus descripciones sobre la teoría de campos electromagnéticos y la relatividad, conocimiento que habría sido extremadamente difícil de adquirir para un marino mercante en 1943. Su comprensión de la teoría del campo unificado y la manipulación del espacio-tiempo estaba décadas por delante del conocimiento científico disponible públicamente. Cuando los investigadores intentaron rastrear las afirmaciones de Allen, descubrieron que los registros oficiales del experimento Filadelfia habían sido clasificados o destruidos. Los libros de registro del USS Eldridge de octubre de 1943 faltaban misteriosamente. La mayoría de los miembros de la tripulación habían muerto o desaparecido, y los pocos que pudieron ser contactados se negaron a hablar. ¿Fue Carl Allen un fabulador delirante tejiendo cuentos elaborados? ¿O fue uno de los pocos testigos del primer logro accidental de la humanidad en el viaje en el tiempo, la anomalía de Chaplin? En 1928, Charlie Chaplin estrenaba su película El Circo en el Teatro Chino de Grauman en Hollywood. El evento fue capturado en película por las cámaras del estudio para la posteridad. Durante décadas, las imágenes permanecieron en los archivos, un simple registro de un glamuroso estreno de Hollywood. Pero en 2010, cuando el investigador de cine George Clark examinaba las imágenes cuadro por cuadro, descubrió algo que no debería haber sido posible. Caminando por el fondo de la toma, hay una mujer con ropa oscura sosteniendo lo que parece ser un pequeño dispositivo negro presionado contra su oreja. Claramente está hablando y escuchando, tal como lo haría alguien con un teléfono celular moderno. Pero esto era 1928, el primer teléfono móvil no se inventaría hasta dentro de 4 décadas. Clark examinó las imágenes con mejora digital y descubrió que el objeto que sostiene la mujer coincide con el tamaño, la forma y el patrón de uso de un teléfono inteligente moderno o un dispositivo móvil temprano. Lo sostiene en el ángulo exacto que alguien usaría para atender una llamada, y los movimientos de su boca muestran claramente que está teniendo una conversación. Su patrón de caminar muestra el movimiento distraído y decidido de alguien inmerso en una llamada telefónica. La mujer misma parece anacrónica en otros aspectos. Su ropa, aunque parece ser de la década de 1920, tiene diferencias sutiles en corte y tela que no coinciden con la moda de la época. Su cabello está peinado de una manera que sugiere técnicas modernas, y su apariencia general tiene una cualidad ligeramente fuera de lugar que sugiere a alguien tratando de mezclarse en el pasado, pero sin lograrlo del todo. Lo que hace que este caso sea particularmente convincente es que el metraje es película original sin editar de 1928. El análisis digital ha confirmado que no hay manipulación ni superposición. La mujer realmente estaba allí en ese estreno sosteniendo y usando ese dispositivo. Expertos en cine de Kodak y otras compañías han verificado la autenticidad del metraje y confirmado que los efectos no podrían haberse logrado con la tecnología de la década de 1920. El aspecto más intrigante es que nadie en la multitud parece notar o reaccionar ante la mujer con el dispositivo. En 1928 tal objeto habría sido absolutamente extraordinario y ciertamente habría llamado la atención. La falta de reacción sugiere que o todos los presentes eran parte de un engaño elaborado o la mujer y su dispositivo eran de alguna manera visibles solo para la cámara. Era la mujer con el teléfono una viajera del tiempo de nuestra era visitando la edad de oro de Hollywood. La evidencia es tentadora pero inconclusa. Lo cierto es que alguien en 1928 estaba usando tecnología que no existiría durante décadas, y tenemos la película para probarlo, El Incidente. En agosto de 2006, Håkan Nordqvist estaba renovando la cocina de su apartamento en Kalmar, Suecia, cuando descubrió algo imposible detrás de su pared. Un túnel que conducía a lo que él afirma era el año 2042. Lo que hace única a la historia de Nordqvist entre las afirmaciones de viajes en el tiempo es la evidencia física que trajo de vuelta. Un tatuaje que muestra su nombre y fecha de nacimiento en un estilo que no existía en 2006, y una fotografía que parece mostrarlo a él mismo como un hombre de 81 años. Nordqvist afirma que estaba metiendo la mano detrás del fregadero de su cocina para arreglar una fuga de agua cuando su brazo atravesó lo que debería haber sido una pared sólida. En lugar de yeso y madera, sintió un espacio vacío. Cuando investigó más a fondo, se encontró arrastrándose a través de un túnel que parecía existir fuera del espacio-tiempo normal. Al otro lado, emergió en lo que parecía ser su mismo apartamento, pero todo era diferente. El apartamento estaba decorado con un estilo que parecía futurista pero habitado. La tecnología era reconocible, pero más avanzada. Pantallas que respondían al tacto y al gesto, muebles que se ajustaban automáticamente y electrodomésticos que parecían anticipar necesidades. Lo más impactante de todo, sentado en una silla viendo lo que parecía ser un televisor tridimensional, estaba una versión anciana de él mismo. El Håkan mayor, según Nordqvist, no se sorprendió por la aparición de su yo más joven. Explicó que este tipo de contacto temporal ocurría ocasionalmente, y era parte de la razón por la que había elegido vivir en el mismo apartamento a través de múltiples décadas. El futuro Håkan le hizo un tatuaje a su yo más joven, utilizando algún tipo de técnica avanzada que no dejaba cicatrices ni requería tiempo de curación. El tatuaje, que Nordqvist todavía lleva, muestra su nombre y fecha de nacimiento en una fuente y estilo que los tipógrafos no han podido identificar.
La tinta parece tener propiedades que no coinciden con ningún material de tatuaje disponible en 2006. Lo más convincente es la fotografía. El Hokan mayor insistió en tomarse una foto juntos usando lo que parecía ser una cámara avanzada que produjo una fotografía terminada al instante. La imagen muestra a Nordqvist tal como aparecía en 2006 de pie, junto a lo que parece ser él mismo como un hombre de 81 años. El software de reconocimiento facial ha confirmado que ambas caras son la misma persona, envejecida apropiadamente. Cuando los investigadores examinaron el apartamento de Nordqvist, no encontraron ningún túnel. Los planos arquitectónicos del edificio mostraban hormigón sólido en el área donde afirma haber encontrado el pasaje. Sin embargo, el tatuaje permanece y la fotografía continúa desconcertando a los expertos. ¿Fue la renovación de la cocina de Håkan Nordqvist interrumpida por un viaje accidental al futuro? La evidencia física sugiere que algo extraordinario le sucedió ese día de agosto. El genio de Anticitera. En 1901, buzos de esponjas que trabajaban frente a la isla griega de Anticitera descubrieron lo que parecía ser los restos de un antiguo naufragio romano. Entre los artefactos recuperados había un mecanismo de bronce corroído que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre la tecnología griega antigua y plantearía preguntas inquietantes sobre cómo tal conocimiento avanzado podría haber existido hace más de 2000 años. El mecanismo de Anticitera, como llegó a conocerse, es una computadora analógica de una complejidad asombrosa. Construido alrededor del año 100 AC, utiliza un sofisticado sistema de engranajes de bronce para rastrear los movimientos del Sol, la Luna y los planetas con precisión matemática. Puede predecir eclipses con décadas de antelación, seguir el ciclo de 4 años de los Juegos Olímpicos y seguir el complejo ciclo metónico de 235 meses utilizado en los antiguos calendarios griegos. Lo que hace que el mecanismo sea extraordinario no es solo su complejidad, sino el conocimiento matemático y mecánico avanzado requerido para construirlo. El dispositivo incorpora engranajes diferenciales, una tecnología que los historiadores creían que no se reinventó hasta el siglo XVI. Su sistema de predicción de eclipses utiliza cálculos que requieren conocimiento de las variaciones orbitales lunares que no se descubrieron oficialmente hasta el trabajo de Johannes Kepler en el siglo XVII. Análisis recientes han revelado aspectos aún más imposibles del dispositivo. Las tomografías computarizadas han demostrado que el mecanismo originalmente contenía muchas más funciones de las que se pensaba anteriormente, incluida la capacidad de rastrear los movimientos de todos los planetas conocidos y predecir sus posiciones con décadas de antelación. Esto requiere un conocimiento de la mecánica orbital planetaria que no se descubrió hasta el trabajo de Copérnico, Kepler y Newton. Quizás lo más inquietante es lo que sucedió con este conocimiento. El mecanismo de Anticitera representa un nivel de sofisticación tecnológica que se desvaneció por completo del registro histórico. Ningún otro dispositivo griego antiguo muestra una complejidad similar. Es como si alguien con conocimientos modernos de astronomía e ingeniería apareciera en la antigua Grecia, construyera este dispositivo y luego desapareciera, llevándose su conocimiento con ellos. ¿Quién fue el genio anónimo que creó el mecanismo de Anticitera? El dispositivo se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, un testamento de bronce a la posibilidad de que alguien con conocimientos del futuro caminara una vez entre los antiguos griegos. Las visiones imposibles de Leonardo. Leonardo da Vinci murió en 1519, pero sus cuadernos privados contienen diseños y conceptos que no se convertirían en realidad durante siglos. Si bien la historia lo recuerda como un genio del Renacimiento adelantado a su tiempo, un examen más detenido de su obra revela un conocimiento tan avanzado y tan preciso que plantea preguntas preocupantes sobre de dónde venían realmente sus ideas. En su Códice Atlántico, Leonardo esbozó diseños para helicópteros, submarinos, tanques, paracaídas y máquinas voladoras con motores de combustión interna. Estos no eran dibujos conceptuales vagos, sino planos de ingeniería detallados con especificaciones precisas que demuestran una profunda comprensión de la aerodinámica, la hidráulica y la ingeniería mecánica. Sus estudios anatómicos muestran una precisión imposible para alguien que trabaja sin conocimientos médicos modernos. Los dibujos de Leonardo del corazón humano incluyen detalles de la función de las válvulas y el flujo sanguíneo que no se descubrirían hasta el trabajo de William Harvey en el siglo XVII. Lo más desconcertante son sus diseños para máquinas que incorporan tecnologías que no existían en el Renacimiento. Sus bocetos incluyen rodamientos de bolas, motores de combustión interna, e incluso lo que parece ser una turbina de vapor. Sus diseños de máquinas voladoras demuestran un conocimiento de la carga alar, el centro de gravedad y las superficies de control que muestra una comprensión sofisticada de la dinámica de vuelo que a la humanidad le llevó siglos desarrollar. Análisis recientes de los cuadernos de Leonardo han revelado un patrón aún más inquietante. Muchos de sus conceptos más avanzados aparecen repentinamente en su trabajo sin bocetos de desarrollo ni fases experimentales. Es como si ya poseyera un conocimiento completo de cómo funcionaban estas tecnologías y simplemente las estuviera documentando para la posteridad. El análisis de la escritura de estas secciones avanzadas muestra diferencias sutiles con la escritura normal de Leonardo, como si fueran copiadas de otra fuente en lugar de ser pensamientos originales. ¿Fue Leonardo da Vinci simplemente un genio siglos adelantado a su tiempo? ¿O tuvo acceso a conocimientos del futuro? Sus cuadernos se leen menos como el trabajo experimental de un inventor y más como la documentación técnica de alguien que registra tecnologías que ya había visto en funcionamiento. La precisión de sus diseños sugiere a un hombre que no estaba inventando el futuro, sino recordándolo. Los deslizamientos temporales de Liverpool.
Bold Street en Liverpool, Inglaterra, se ha ganado la reputación de ser una de las zonas de deslizamiento temporal más activas del mundo. Desde la década de 1960, cientos de personas han informado haber salido del presente y encontrarse en el pasado de Liverpool. El caso más bien documentado ocurrió en julio de 1996, cuando Frank y Carol Sager estaban de compras. Frank había entrado en una librería mientras Carol esperaba fuera. Cuando salió, Bold Street había cambiado por completo. Las tiendas modernas habían desaparecido, reemplazadas por negocios de la década de 1960. La gente vestía ropa de época y los coches eran todos modelos antiguos. Frank no estaba solo en esta experiencia. Varios otros compradores caminaban luciendo confundidos y desorientados, claramente experimentando el mismo fenómeno. Intercambiaron miradas de mutuo desconcierto antes de que la calle volviera repentinamente al presente, dejándolos conmocionados. La investigación reveló que la descripción de Frank de la Bold Street de los años 60 era históricamente precisa hasta el más mínimo detalle. El patrón continúa. En 2008, Sara Martínez entró en lo que pensaba que era una boutique de moda, solo para encontrarse en grandes almacenes de la década de 1970, con muebles de época y personal con uniformes antiguos. Cuando intentó comprar un vestido, le dijeron que su dinero moderno no era aceptable. Al volver a la calle, estaba de regreso en 2008, pero la tienda en la que había entrado ya no existía. Las cámaras de seguridad han capturado ocasionalmente estos incidentes. Imágenes de 2006 muestran a peatones cambiando repentinamente de dirección a mitad de paso, como si evitaran obstáculos que no son visibles en la cámara. Su comportamiento sugiere que están viendo un entorno diferente al que registran las cámaras. Los historiadores locales han descubierto que Bold Street se asienta sobre un sitio con propiedades geográficas inusuales, construidas sobre una serie de túneles antiguos que pueden crear anomalías electromagnéticas. Los deslizamientos temporales no son aleatorios, tienden a ocurrir en días nublados con alta humedad y actividad electromagnética. ¿Son los deslizamientos temporales de Bold Street evidencia de que el pasado continúa existiendo junto al presente, filtrándose ocasionalmente en nuestra conciencia? Las visiones futuras del profeta durmiente. Edgar Cayce se ganó el apodo de El Profeta Durmiente por su capacidad para entrar en un estado de trance y proporcionar información detallada sobre temas de los que no tenía conocimiento consciente, pero fueron sus predicciones sobre el futuro las que sugieren que podría haber estado accediendo a información de periodos de tiempo que aún no habían ocurrido. Entre 1901 y 1944, Cayce hizo más de 14.000 predicciones grabadas. Muchas de estas trataban sobre desarrollos tecnológicos futuros, cambios geopolíticos y desastres naturales que no ocurrirían hasta décadas después de su muerte en 1945. En 1935, Cayce predijo que la gente algún día se comunicaría instantáneamente con cualquier persona en el mundo utilizando pequeños dispositivos que llevaban en sus bolsillos. Describió una red global de información a la que la gente accedería para educación, entretenimiento y comercio, describiendo esencialmente Internet y los teléfonos inteligentes con una precisión sorprendente. Incluso mencionó que esta tecnología crearía nuevas formas de adicción y aislamiento social. Sus predicciones médicas fueron igualmente precisas. En 1928 predijo que los científicos descubrirían que el ADN transportaba información hereditaria y podría manipularse para tratar enfermedades. Describió lo que ahora conocemos como terapia genética e investigación con células madre, utilizando terminología que no se desarrollaría hasta décadas después. Pero quizás lo más intrigante fueron sus descripciones sobre el desarrollo de la conciencia humana futura y la exploración espacial. Describió a los humanos viajando a la Luna y el desarrollo de estaciones espaciales, conceptos puramente teóricos en la década de 1930. El examen médico de Cayce durante sus estados de trance reveló patrones de actividad cerebral inusuales, con ondas gamma en regiones asociadas con el procesamiento temporal, como si literalmente estuviera accediendo a diferentes periodos de tiempo en lugar de simplemente predecir el futuro. ¿Fue Edgar Cayce un psíquico genuino? ¿O viajaba de alguna manera a través del tiempo durante sus estados de trance? Su conocimiento notablemente detallado sugiere que su conciencia pudo haber operado fuera de las restricciones normales del tiempo lineal.